Muy buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos con dos personas maravillosas, espectaculares, a los cuales queremos honrar. En primer lugar, don Jesús Candela desde España, el entrenador en futsal más honrado, celebrado y ganador. Ojo lo que voy a decir, no solo de España, del mundo. Don Jesús Candelas, bienvenido. Me encanta tenerlo aquí el día de hoy. Muchas gracias, pero creo agradecer tus palabras, son muy amables, pero creo que el mejor reconocimiento que puede tener es la capacidad de haber generado a otras personas lo mejor de sí misma. Ah, qué maravilla. Y del otro lado, en la otra esquina, complementario, don Alex Gómez de la Organización Internacional de Neuroliderazgo, neuroentrenador. Alex, bienvenido. Mauricio, Jorge, Jesús, un gusto estar aquí con los tres y poder abrir un espacio de conversación nutritivo y que con seguridad le va a agregar valor a las personas que se den el permiso de disfrutar esta conversación con nosotros. Y en la tercera parte de la esquina tenemos a nada menos que don Jorge Iván Gómez, árbitro FIFA y entrenador de futsal. Bienvenido, Jorge Iván, a este conversatorio. No, muchísimas gracias. Creo que seré un espectador en primera fila de tener dos personas líderes tanto en el fútbol sala como Jesús, que estudió mundial a nivel mundial, tiene todo el reconocimiento, y Alex, que también a nivel internacional en neurociencia también ya es una eminencia, entonces estaré aquí aportando y también aprendiendo. Perfecto. Listo. Vamos a entrar entonces en materia y sabemos que el futsal se juega con los pies, pero en realidad los pies obedecen a algo superior. ¿Qué papel juega el cerebro dentro de todo este proceso de entrenar a un jugador o a un equipo en futsal desde la perspectiva del cerebro? Jesús, por favor, ilústrenos un poco. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que has dado la clave, ¿no? El futsal es un deporte igual que el fútbol, ¿no? Que se juega con los pies, pero realmente se desarrolla en la cabeza, ¿no? El nuevo paradigma hoy en día en el deporte no está en conocer el deporte en sí, sino conocer al deportista, ¿no? Cómo piensa, cómo actúa, cómo toma esas decisiones a partir de esa habilidad motriz que tiene o esas habilidades que tiene para desarrollar un deporte, ¿no? Ahí está la clave, en conocer al jugador, no solamente cómo aprende, sino cómo podemos ofrecerle un escenario de que exista esa posibilidad de ser lo mejor que pueda ser, evidentemente. Perfecto, ya tenemos claro que el cerebro influye. Desde la perspectiva del cerebro, cuatro elementos claves que los podamos desarrollar hoy. Desde la perspectiva del cerebro, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? Cuatro elementos. Piensen en cuatro elementos que les vamos a decir a nuestros televidentes. Si ustedes tienen un equipo de futsal y se entrenan en esos cuatro elementos, van a poder potenciar el cerebro de aquellos que ustedes están entrenando. Alex, cuatro elementos desde la perspectiva del cerebro. ¿Qué elementos pondrías tú allí en evidencia? El primero, y luego piensen ustedes dos en otros dos y los vamos a ir sumando. El primero, Alex. Bueno, el tiempo de respuesta. Yo digo que el cerebro participa de manera transversal en todas las actividades humanas, no solamente en el campo deportivo del alto rendimiento, sino que al mismo tiempo el cerebro tiene un protagonismo importante en todas las actividades que realizamos a diario, y en esa medida, específicamente en el campo del fútbol, el tiempo de respuesta es decisivo en el juego. ¿Qué opinas tú, mi querido Jorge Iván? Tiempo de respuesta como un elemento vital a ser entrenado cerebralmente y fisiológicamente en los jugadores. No, yo creo que es fundamental. Al final, esto es un tema también de percepción, ¿no? De cómo percibimos lo que está pasando y cómo a esa percepción decido y cuánto tiempo hay entre lo que yo percibo y lo que yo decido hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, por ejemplo, de grandes jugadores como Messi, que saben unos segundos antes de que reciban el balón que lo que van a hacer, ¿no? Esa es la diferencia de Messi, por ejemplo, conmigo. Yo tendría que recibirla y pensar qué voy a hacer. Ya Messi juega sin esto de pensar, ¿no? Creo que el tiempo de respuesta final tiene que ver mucho con la percepción, con qué es lo que deseo hacer y con la ejecución. Y creo que los grandes jugadores
depende mucho de eso. Bueno, Jesús, tiempo de respuesta. ¿Qué tan inteligente debe ser un jugador para mejorar sus tiempos de respuesta? Es decir, ¿la inteligencia y el tiempo de respuesta van de la mano o son cosas completamente diferentes desde tu percepción? Bueno, es que creo que ese tema es tan amplio que es difícil de alguna manera conceptualizarlo, ¿no? Yo he entendido siempre que la intuición requiere práctica o entrenamiento, ¿no? Entendemos la intuición como la capacidad de comprender algo inmediato sin necesidad de un razonamiento consciente, ¿no? En este sentido, contesta lo que ha comentado Alex, en el sentido que el tiempo de respuesta hoy está dominada en que la competición exige mucha intuición, más que reflexión o pensamiento o toma de decisión. Y en esa intuición, como decía Albert Alexander Simon, creo que decía que la situación proporciona la ocasión. Esta le da al experto acceso a la información que almacena en la memoria y esa información da la respuesta. Con lo cual la intuición no es más ni menos que el reconocimiento de algo. Y esto significa que si nosotros somos capaces de desarrollar escenarios donde el jugador de alguna manera puede interpretarlos, entrenarlos y de alguna manera llevar adelante acciones que después sean significativas dentro de la competición, evidentemente tenemos que hablar de que hoy en día el mayor impacto que tiene el entrenamiento es trabajar la intuición, ¿no? Para mejorar esa toma de decisión que sea más rápida, ¿no? Entiendo, ¿no? Podemos hablar un poco más adelante sobre ello porque al final la intuición es eso que sabes, que no sabes cómo lo sabes, pero sabes que lo sabes, ¿no? Y en el centro de la inconsciencia está el instinto y en el centro de la conciencia está el intelecto. Manejados estos dos elementos nos lleva, para mí, a esa parte del cerebro que ha comentado Alex, tan determinante en el juego, que es, digamos, actuar antes que rival, o sea, tomar decisiones antes. Aquí no hay que confundirlo con la anticipación, ¿no? Porque la anticipación ya requiere tiempo y espacio, y en cambio la intuición está desarrollada también en situaciones, digamos, de duelos donde el equilibrio del tiempo y el espacio es igual. Bueno, maravilloso. Quiere decir que el primer elemento, tiempo de respuesta, tiene algunos elementos de carácter cerebral y allí mencionaste la intuición y el intelecto como dos distinciones particulares. ¿Tú quieres agregar algo al tiempo de respuesta desde la perspectiva cerebral, Alex? Bueno, algo que Jorge Iván y Jesús tocaban de una manera directa e indirecta, que tiene que ver con la toma de decisiones. Y realmente ese neuroproceso, porque digamos en términos ya de neurociencia aplicada, de lo que hablamos es de que la toma de decisiones es un neuroproceso vital que puede definir un resultado, un campeonato, un partido, una situación en determinado momento. Entonces, la toma de decisiones no solamente del jugador, sino de lo que nosotros llamamos un neuroentrenador deportivo. O sea, el neuroentrenador también está haciendo parte de la dinámica del resultado y al ser protagonista de esa dinámica, su papel es crucial en el resultado final. Entonces, siento que es como la toma de decisiones, tanto del que está dentro del campo como del que está acompañando a quienes están dentro del campo. Pusiste la pelota de un modo interesante. Dijimos tiempo de respuesta, pero no solo del que está de la línea hacia adentro, en el maderamen, allí en el cuadrilátero, allí en el campo de juego allí, sino que además dijiste el que está de la línea para afuera. En este caso tenemos a Jorge Iván que juega en esa parte y a Jesús que juega también en esa parte. ¿Qué tanto la toma de decisiones, el tiempo de respuesta en la toma de decisiones del entrenador es decisivo para que el resultado se provoque, se equilibre o se mejore? Jorge Iván. Bueno, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Al final somos nosotros los que a veces tenemos que tomar sobre decisiones radicales, correspondiendo a lo que nosotros también estamos percibiendo, ¿no? Y un poquito lo que decía Jesús, nosotros también debemos tener intuición y saber qué es lo que está necesitando este juego, ¿no? A veces también pasa que yo le digo a mis jugadores que son más que todo de fútbol base, que a veces deben hacer lo que el juego les esté pidiendo, más no lo que yo les pida, ¿no? A veces darles esa autonomía, ¿no?
para que ellos decían lo que la situación les está solicitando, más allá inclusive que del pedido táctico o estratégico que uno está haciendo, y ahí es fundamental previamente que él tenga unas herramientas para poder leer, para poder tomar decisiones, intuir, como decía ahorita Jesús, y bueno, poder intervenir adecuadamente, pero por supuesto que el rol del entrenador, pues bueno, al final somos los que tenemos que tomar muchas decisiones que afectan directamente lo que sucede en la cancha. Jesús, esa intuición para la toma de decisiones, para el tiempo de respuesta ágil, ¿se entrena? ¿Eso se entrena? Debería, pero antes, si me permites, Dale. yo siempre me he preguntado que si el conocimiento de un entrenador realmente tiene algún impacto en el juego. Si es así, que yo entiendo que sí, ¿por qué normalmente los entrenadores tienen menos éxito cuanto más conocimiento y experiencia acumulan? Lo digo porque se supone que se trata de un oficio que deberíamos mejorar con el tiempo, ¿no? Sin embargo, vemos que la mayoría de los entrenadores tienen más éxito, o por lo menos se enfoca su éxito a edades de 30 a 40 años que con 50 o 60, ¿no? Eso es extraño. Lo digo porque igual que hemos comentado antes para llegar a ser un jugador experto, donde la intuición le va a dar ese valor añadido, no solamente en la velocidad de la toma de decisión, en la respuesta, ¿no? Y el conocimiento de focalizar, digamos, la mejor, digamos, señal, ¿no? O foco donde tiene que tener dentro del juego. Me parece que un entrenador cuando está dirigiendo también tiene que entender de que solamente está viendo lo que él sabe. Por eso muchas veces creemos que el entrenador conoce el juego. No, conoce lo que sabe él del juego. Y muchas de estas decisiones que toma no están relacionadas a lo que está pasando, sino a lo que él conoce. Entonces, cuando me haces la pregunta de la intuición, evidentemente que no solamente la intuición tiene que estar dentro del desarrollo del jugador, del entrenamiento del jugador, sino también que el entrenador se tiene que entrenar a situaciones donde realmente se vea en una situación de presión o de estrés, donde de alguna manera sus decisiones sean las más correctas con lo que está demandando en ese momento, no solamente el desarrollo del partido, sino también la situación emocional de sus jugadores. Porque al final un partido de fútbol sala o de fútbol o de otro deporte es un partido de emociones. De ahí la importancia que tiene la neurociencia o los entrenadores que conocen, digamos, el comportamiento, en este caso de la persona, para llevarlo a un rendimiento superior simplemente a un nivel de entrenador que solamente tiene experiencias deportivas. Pones la conversación en un lugar interesante. Dijiste, el entrenador ve lo que sabe, ve lo que sabe, y lo que ve es lo que conoce, y por lo tanto necesita ampliar su rango desde la perspectiva de entender a su equipo y a su jugador y entender el juego. Y pones un elemento transversal, las emociones. ¿Qué papel juegan? Y pregunto, es pregunta, no afirmación, Alex. ¿Sería la emoción, el manejo emocional, un segundo elemento clave para obtener resultados con un equipo para llevarlo a alto desempeño? Bueno, algo que viendo un poco el desarrollo de cómo se está estableciendo la conversación, cuando nosotros hablamos de neuroentrenamiento deportivo, estamos hablando principalmente de 4 dominios. Uno es el dominio mental, en el que el jugador y el entrenador tienen un papel fundamental en el trabajo de ese dominio, junto con el dominio emocional, que juega para nosotros un papel de un 25% del proceso de neuroentrenamiento deportivo, junto con luego el dominio afectivo, que sería el tercer dominio, y finalmente el dominio corporal. Esos 4 dominios trabajan en equipo para lograr lo que nosotros podemos definir como alto rendimiento deportivo. Entonces, particularmente frente a la pregunta con relación al papel que juegan las emociones, claramente no solamente antes del partido, durante y después del partido. O sea, nosotros somos, al ser mamíferos, somos seres también emocionales. Y en neuropsicología se habla mucho de bioprogramas emocionales.
rabia, tristeza, alegría, y cómo estas emociones también tienen un impacto directo en nuestra percepción de la realidad en determinado momento, cómo las emociones también impactan nuestra toma de decisiones en determinados momentos del juego, y cómo parte del objetivo de un neuroentrenador deportivo es acompañar a sus jugadores a, a establecer una relación con eso, con sus emociones, para realmente impactar significativamente los resultados del juego. Voy a devolverme para contrapreguntarle a Jesús con respecto a esto. Lo que entendí fue lo siguiente. Un neuroentrenador, como un segundo elemento, debe entrenarse en 4 aspectos, 4 dominios: mente, emoción, afecto y cuerpo de su equipo. 4 elementos vitales, cada uno del 25%. Con respecto a esta afirmación que hace Alex, mi querido profe Candelas, que un neuroentrenador entienda qué pasa en la mente de sus jugadores, qué pasa en su parte emocional, qué pasa en su parte afectiva, en la relación, en la forma como se relacionan, y qué pasa en su cuerpo, qué dice su cuerpo. Un entrenador se debe especificar y debe conocer muy bien estos 4 dominios. ¿Qué opinión le merece eso, profe Candelas? Totalmente de acuerdo. Fíjate que la fase de desarrollo de un entrenador o las etapas que un entrenador va fijando en su formación está relacionada siempre en 3 fases, ¿no? Primero hay una que está centrada en la tarea, que es cuando la planificación y desarrollo de tareas o ejercicios o entrenamientos le ocupa la mayoría del tiempo. En esa experiencia, en ese cúmulo de conocimiento, pasa después a esa idea de centrarse en el jugador, en la gestión del grupo, valores, desarrollo integral, interno, etcétera, ¿no? Pero cuando aparece ya la segunda con la tercera fase, donde llega ya ese jugador con una maestría suficiente, aparece el deseo de aprender, saber motivar, saber comunicar, saber liderar. Y ahí, en esos elementos, o en esa gestión, o en esas habilidades, o en esas herramientas, aparecen, digamos, la necesidad de tener un experto o alguien que le asesore en lo que acaba de comentar Alex, evidentemente. Porque al final viene la última, que es el equilibrio personal, que es el desarrollo personal del jugador, ¿no? Y que es lo que va a permitir de alguna manera esa mejora también del mismo, ¿no? Por eso yo digo que tu equipo lo tiene que formar aquella gente que realmente sea mejor que tú. Si tú realmente tienes esa idea de que vives un estanque y tú eres lo mejor, al final te vas a agarrar en el estanque. Te tienes que rodear de gente que sea capaz de mejorar lo que tú haces. Y hoy en día está demostrado que la neurociencia tiene un papel importantísimo en el rendimiento o en el desarrollo de las personas, ¿no? De los jugadores. Perfecto. Entonces, ojo, mi querido Jorge Iván. 4 elementos base: mente, emoción, afecto y cuerpo. 4 fases, en el cual la última fase es tener un equilibrio, un jugador equilibrado, un jugador armónico, un jugador holístico. Desde esa perspectiva, ¿estarías tú de acuerdo con que el segundo elemento clave es entrenar la mente, la emoción, el afecto y el cuerpo de tu equipo, Jorge Iván? Sí, no, yo estoy totalmente, siempre lo he estado en esta línea con lo que dice Alex, con lo que dice Jesús. De hecho, por eso lo sigo bastante, porque creo que Jesús es de los entrenadores que más énfasis hace en ese tipo de cosas, porque al final, lo que le digo, sobre todo nosotros los entrenadores de fútbol base, de fútbol juvenil, que estamos ávidos de esto de conocimiento, nos vamos más para las cosas ya cuantificadas, ¿no? De sistemas tácticos, medios de entrenamientos, tareas, pero cuando vas a la realidad te das cuenta que con eso no es suficiente. O sea, no es suficiente con tener información. Inclusive no es suficiente con tener conocimiento de estos juegos, ¿sí? Sino también hay que Sí. tener conocimiento del ser humano, y eso me parece fundamental. Puedes tener el equipo más táctico del mundo, más trabajado, pero si no sabe gestionar emociones, si no sabe gestionar en instantes críticos, si no se sabe, si no conoce cómo aprenden también, porque cada jugador tiene una forma, lo que decía Jesús ahorita, que me parece importantísimo, crearle el escenario específico a ese jugador para facilitarles aprendizaje. Requiere un conocimiento de esas 4 estructuras,
fundamental. Yo creo que el gran salto que ha dado el entrenamiento deportivo es centrarse mucho en el jugador, un poquito como este método estructurado que pone al jugador como esto eje. Entonces, creo que sí o sí, si uno quiere sacar el mejor potencial de sus jugadores de sí, mismo, tiene que no solamente tener conocimiento en la parte del juego, sino conocimiento de cómo ese jugador puede potenciarse en ese juego. Si no, no va a ser muy efectivo. ¿Qué tan decisivo fue conocer o es conocer realmente a tus jugadores, profe Candelas? ¿Qué tan decisivo es eso? Pues para mí es clave, ¿no? Porque al final entras en ese entorno, ¿no? Digamos, de la confianza. Cuando se da ese desarrollo de la empatía, realmente llegas a conocer al jugador y sobre todo puedes entender cuáles son sus comportamientos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la exigencia y a la hora de trabajar con los demás, ¿no? No cabe duda de que yo al principio pensé que cuando hablaba para todos y me di cuenta de que cuando hablaba realmente cada uno era un canal receptor diferente, ¿no? Y una de las cosas que más me atreví a llevar adelante fue al inicio de los entrenamientos a colocar un cubo de basura y un perchero, ¿no? Cuando al jugador le pedía por favor que tirasen en el cubo de basura aquellos problemas que realmente eran solamente ruidos y que colgasen aquellos problemas o ruidos que tenían en la cabeza que no podían de alguna manera llevar adelante con un entrenamiento, donde estamos exigiéndole sobre todo atención, ¿no? Porque al final el jugador tú le estás pidiendo atención, intensidad y después intencionalidad, ¿no? Para poder manejar ese tipo de entrenamiento tú tienes que intentar que el jugador llegue con su mente lo más limpia que pueda. Y esa idea de focalizar en ese escenario teórico de un cubo y un perchero donde hay cosas que puedes tirar que no te valen y otras que puedes recoger al final del entrenamiento, te vas dando cuenta que hay ciertos jugadores que no le tienes que manejar el mismo diálogo, ¿no? Cada uno requiere diferentes momentos de actuar con él, ¿no? Pero al final el jugador, como te he comentado, es una persona llena de emociones y esa emoción es el gesto que potencia o da energía a su solución motriz, ¿no? Entonces, para mí es básico conocer al jugador como persona, después como deportista, después como, en este caso, jugador deportivo, ¿no? O en este caso, jugador de fútbol sala, ¿no? Primero persona, después deportista, como digo, y después como jugador. Ahí podrá de alguna manera ya saber cuáles son sus límites y poder trabajar con él, tanto en aquellas cosas que pueden tener un potencial grande o aquellas que puede de alguna manera minimizar, como que son límites que de alguna manera no pueda manejar de una forma más cómoda. Bueno, esto habría que hablar mucho más tiempo, pero vamos, no quiero extenderme. No, perfecto. Pues creo que para mí ha sido claro. Amplíenos un poco el tema de la atención, la intención y el foco. Pues evidentemente, yo es que está estadísticamente, creo, comprobado, lo digo porque normalmente cuando nos metemos a una idea de datos, los datos no es información y la información a veces no es conocimiento. Yo siempre he pensado que la estadística es como una farola para un borracho. Sí, para sostener algo, pero no te va a quitar esa sensación de que estás en un completo caos de información, ¿no? Pero se ha visto que en nuestro deporte se cometen más errores en la percepción que en la interpretación del juego, de la importancia de estar atento, ¿no? Y en esa atención tienes que manejar esa focalización o esa concentración y sobre todo saber qué te interesa eliminar y qué fijarte. Y en la toma de decisiones que en la ejecución de gestos. O sea, muchas veces vamos a muchas tareas donde exigimos, digamos, que la técnica está presente cuando tiene que haber, digamos, estos dos elementos que en principio habló, por un lado, Alex, que era manejar la toma de decisiones en el menor tiempo posible y que sean eficaces y eficientes, evidente, depende del contexto del entrenamiento. Pero sobre todo me voy a la idea de la interpretación del juego, ¿no? Que es una idea de la percepción, porque aquí no hemos hablado todavía de la percepción, ¿no? Y en esa percepción, ya vuelvo a recordar que si yo tengo una buena percepción, una buena, digamos, atención de lo que está ocurriendo, puedo desarrollar mayor intensidad para mejorar esa decisión y, evidente, puedo tener una mejor intencionalidad, que al final es lo que hemos hablado de intuición, ¿no? O sea, son cosas para desarrollar, no para, de alguna manera, contestar en 2 minutos, ¿no? Sí. Quiero verificar. Primer elemento clave, señores entrenadores. Tiempo de respuesta. Ustedes ven lo que saben y conocen lo que saben.
Y lo que ven en el juego es partiendo del hecho de lo que conocen y saben. Segundo elemento, tengan en cuenta siempre la parte mental, la emocional, la afectiva y el corporal de sus jugadores. Partiendo de un principio fundamental que nos lo decía el profe Candela. Primero personas, luego son deportistas y finalmente son jugadores. Cuando los conoces, puedes ayudar a romper los límites que tienen y a desarrollar su potencial. Ahora nos vamos para el tercer elemento y quiero inducirlo. Si me lo permiten, quiero inducirlo. Lo mencionó el profe Candelas, percepción. La percepción sería un tercer elemento a tener en cuenta para entrenar a un equipo de alto rendimiento. ¿Quién me quiere contestar la pregunta? Adelante, Alex. Percepción. Bueno, es que estamos tocando varios elementos que son de alto valor en el proceso de neuroentrenamiento deportivo. Y voy a ubicar los elementos dentro del diagrama que venimos desarrollando, uno que es el dominio mental, el dominio emocional, el dominio afectivo y el dominio corporal. Digamos que en términos de neurociencia aplicada al deporte, estamos hablando de neurociencia, de la neurociencia de la cognición. Y cuando hablamos de neurociencia de la cognición, estamos hablando de 4 neuroprocesos fundamentales, 4 neuroprocesos estructurales. Uno de ellos es la percepción. Uno, que trabaja, vamos a decir, que trabaja en equipo con la sensación, que trabaja en equipo con la atención y que trabaja en equipo con la memoria. Entonces estamos hablando de sensación, atención, percepción y memoria. De cómo entrenar esos 4 neuroprocesos para potenciar no solamente el resultado, la toma de decisiones, la orientación al logro, sino que al mismo tiempo de lo que estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de sensación, de propiocepción, de equilibriosección, o sea, de una experiencia de autoconocimiento de cómo yo me relaciono con los estímulos internos y externos que estoy recibiendo en tiempo real a la velocidad literalmente de la luz. O sea, porque es un proceso sináptico, que va a la velocidad de la luz. Entonces, todo el tiempo el jugador está recibiendo un volumen de datos, de información, de estímulos, y entrenar esa relación sensoriomotriz para luego mirar entrenamiento de memoria, entrenamiento de atención focalizada, sostenida, dividida, y ahí todo el proceso de las leyes de la percepción, ¿no? Cómo está integrando, cómo está percibiendo lo que está pasando dentro y fuera de él. Y todos esos 4 neuroprocesos son una pieza angular del proceso de neuroentrenamiento deportivo. Sin embargo, hay 2 puntos que Jesús tocaba que me parecieron de un valor neuropsicológico enorme en el resultado de un juego. Antes, durante y después del juego, y es el carácter simbólico de la mente, cómo entrenar la mente a través de lo simbólico, porque nuestra mente opera simbólicamente con esas prácticas del perchero, cómo se puede entrenar ahí, y el dominio de lo afectivo en 2 aspectos fundamentales que nosotros hemos encontrado vitales en un neuroentrenador deportivo, y es la confianza, que pertenece al dominio de lo afectivo, y la empatía, que pertenecen al dominio de lo afectivo del neuroentrenador. Entonces, eso como para ir recogiendo un poco todo lo Quiere valioso que decir, estamos compartiendo. para corregir, el tercer elemento no sería la percepción, sino sería la cognición, entendiendo que hay 4 neuroprocesos asociados a la cognición: sensación, percepción, atención y memoria. ¿Entendí bien? Sí, digamos dentro del diseño que nosotros venimos desarrollando en neurociencia aplicada. Bien, y su merced habló algo que me pareció fundamental para preguntárselo al profe Jorge Iván: el carácter simbólico de la mente, específicamente en el campo de lo afectivo, la necesidad de desarrollar confianza y empatía. ¿Qué tan necesario ese tema de la confianza y la empatía dentro del campo de lo afectivo en el grupo de jugadores que están a tu cargo, Jorge Iván? Yo quería poner un ejemplo ahorita que escuchaba a Alex, que me sucedió hace poco. Estamos en nuestro juego y de repente una
esta niña, bueno, ya es juvenil, como de 16 años, recibe el balón y hay una jugadora al lado derecho que tenía una línea de pase clara y quedaba casi de línea a esto gol. Pero ella decidió jugarla al otro lado, con una niña que estaba un poquito más cerrada, y al instante que ella hace el pase, todos gritan, incluido yo, todo el equipo, no, allá no, a la derecha, a la derecha. Y ella jugó al otro lado, al final la jugada siguió y bueno, en fin. Entonces luego, cuando ya termina esa fase, yo la llamo porque me causó curiosidad, que era evidente que era, para mí y para todos los que estamos ahí, era evidente que era mucho mejor hacer la línea de pase con la jugadora que estaba a su derecha. Y entonces yo le digo, ¿qué fue lo que usted vio para tomar una decisión tan arriesgada de jugarla al lado, pues que era evidentemente más complicado? Y ella me dice escuetamente, profe, es que ella no es derecha, ella es zurda y que ahí siempre le toca perfilarse para poder rematar. Mientras que la que estaba al otro lado remata muy bien de primera. Quizás corría más de riesgo, pero era una opción más clara. Entonces, me dio una elección que a veces nosotros creemos que lo que vemos, que es lo que sea de cuenta del Jesús, queremos que lo que vemos es lo que es. Queremos que la situación que yo estoy viendo es la que es, pero me asombró la capacidad que tuvo para en estos segundos leer que era esto zurda y que no, que más bien por el otro lado. Entonces me dio una elección impresionante y uno de eso a los dos conceptos que están hablando ahorita de percepción, de atención y cómo lo hace en una de cuestión de velocidad luz, como estaba diciendo Alex. Segundo, para responderte brevemente, yo uso mucho, por ejemplo, en el caso mío con los equipos base, metáforas, permanentemente. Metáforas que permitan precisamente un poco como lo que hacía el profesor Jesús con el perchero y con el tarro para echar las cosas. Yo luego también uso metáforas como una forma de poder llegar a ellos, crearles un escenario que los brinde un poco de lo que tienen, pero estoy totalmente de acuerdo que cuando nuestro equipo llega a donde uno está, debe uno ver cómo está el tono emocional, cómo están anímicamente, y desde lo que uno hace intentar subirlo, pues para que durante todo el entrenamiento los procesos atencionales de motivación estén altos. Habiendo dicho lo anterior, profe Candelas, ¿cuál sería para usted un cuarto elemento que sí o sí usted tuvo en cuenta? Voy a dar un ejemplo. Lo contrataron a su merced en Irán y llevó a Irán a un lugar de posesión en el ranking mundial sin precedentes. ¿Qué elemento fue vital en ese proceso? En primer lugar, porque usted no habla iraní, creo que no habla iraní, no habla musulmán. No, creo. Farsi, allí se habla farsi. Pues has dado la clave. Digamos, el elemento más importante que tuve que trabajar fue la comunicación. Comunicación. Claro, porque el lenguaje tal vez sea la mayor asignatura que tiene el entrenador con su deportista, ¿no? O lo que tiene el deporte, ¿no? Porque hay muchas formas de interpretar la comunicación, ¿no? Pero no cabe duda que el idioma me llevó a muchísimas y variables derrotas, ¿no? No solamente a nivel personal, sino a nivel con la selección y con ciertos jugadores. Eso me llevó a la idea de que hoy en día el lenguaje que tiene que haber un equipo no solamente facilita la filosofía o cultura del club, facilita también la identidad, facilita también el estilo y la idea de juego, etcétera, ¿no? Para mí el lenguaje es la parte, digamos, que de alguna manera, como esa herramienta que es la comunicación, la neurociencia también nos puede facilitar el cómo llegar, digamos, a otras personas y a un grupo, ¿no? Yo entiendo que el mundo en que vivimos, el ser humano ha vencido al resto de animales por esa capacidad que tiene de ser flexible y de ser cooperativos, ¿no? Sobre todo sobre una idea irreal, ¿no? Que creemos en aquello que no vemos, ¿no? En cambio, digamos, en otros animales no pueden, como los monos o elefantes, no pueden hacer, digamos, grupos mayores de 10 o 12, porque realmente necesitan esa interacción, ¿no? Esa empatía o ese conocimiento de la persona que hay.
Y el ser humano piensa que con una idea, de hecho vivimos ideas totalmente que nos han metido como verdades, pues es capaz. Y yo pensé que el deporte, como sí, pensé que esta idea del deporte me podía hacer un gran comunicador. No. Al final la comunicación es una herramienta o el lenguaje que para mí es clave para un entrenador. Y es donde tuve mi mayor dificultad y mi mayor reto. ¿Por qué? Cuéntanos un poco por qué. ¿Por qué fue el mayor reto? Pues porque primero tienes que conocer la cultura de un país, hay dos países, uno es Persia y otro es Irán. Uno está por la grandeza, su historia y tal, y otro por su hermetismo, por su poder es contradictorio, ¿no? Entonces tienes que saber en qué lenguaje te tienes que manejar, porque te voy a poner una anécdota, ¿no? Jugando un Grand Prix en Brasil, yo llevaba dos jugadores, dos porteros, ¿no? Y puse a jugar contra Brasil el portero más joven. Y vi cómo le pedía permiso el joven al mayor para jugar, después de que ya ha tomado la decisión. Me refiero que muchas veces en esa comunicación también tienes que sea transversal la cultura, digamos la idiosincrasia, todo aquello que realmente, todos esos sesgos cognitivos que realmente influyen en la dirección o en la decisión de tomar tus decisiones muy importantes, ¿no? Y yo creo que no nos damos cuenta. Pensamos que el entrenador tiene una autoridad moral y que en esa autoridad moral está representada cualquier error o cualquier capricho que pueda tener, ¿no? Yo creo que el lenguaje del entrenador tiene que respetar muchas cosas y una de ellas es, y como importante es, saber llegar al jugador no solamente con frases de películas, sino realmente al interior de ese jugador, a lo que es el ser mismo, el ser propio, ¿no? Por eso siempre entendí algo que llevo siempre conmigo. Enseña aquello que has aprendido y no lo que te han enseñado. Enseña lo que has aprendido y no lo que te han enseñado. Interesante. La comunicación, mi querido Alex, como uno de los cuatro elementos claves para un entrenador que sea exitoso para llevar a su equipo a un nivel de desempeño mayor, superior. Totalmente, totalmente. Hablábamos del carácter simbólico de la mente, ¿no? Y Jesús toca algo muy bonito que es el universo simbólico o en el que está inmerso el jugador. O sea, que un neuroentrenador deportivo necesita comprender el universo simbólico en el que está inmerso el jugador y desde ahí establecer una comunicación y no al contrario. Entonces, por un lado eso, y cuando se habla de la arquitectura de la mente y de la arquitectura del pensamiento a nivel cognitivo, hay dos elementos claves que son dos procesos de pensamiento de orden superior. Y Jorge Iván tocaba uno que es la metáfora, o sea, el razonamiento metafórico, y otro que es el razonamiento analógico. Cómo acompañar a un equipo con analogías y metáforas también permite que haya una identidad de equipo. Y entonces, en ese sentido, cómo la cultura y la sociedad son variables que sí o sí un neuroentrenador deportivo necesita conocer, sobre todo cuando estamos hablando de un ser humano que se ha dado el permiso de ser un referente mundial, ¿sí? Porque no es lo mismo un neuroentrenador deportivo que está inmerso en su sociedad a alguien que ya se está dando el permiso de viajar por el mundo y de entrar en diferentes escenarios sociales y culturales y empezar a leer cuáles son como los códigos culturales a través de los cuales se puede comunicar para lograr al final una sinergia de equipo. Listo. Dijiste, comprender lo Mauricio, simbólico. Sí, señor. pero no, es que tengo una, eh, eh, curiosidad, ¿no? Qué pena ahí de punto Dale. de interrumpirte con dos cosas puntuales. Bueno, hablamos de la importancia de la parte emocional, hablamos ahorita de la importancia de la comunicación, y hay en los deportes de conjunto
en esto de algunos, por ejemplo, baloncesto, fútbol sala, bueno, etcétera, voleibol, existe algo que se llama el tiempo muerto. Y yo tengo la curiosidad y me gustaría escuchar tanto de Jesús, desde su experiencia como de entrenador élite, y Ale desde su experiencia como entrenador, este manejo del tiempo muerto, que es solamente de un solo minuto, para recomponer, afirmar, para continuar, para cambiar, para no decir nada, para decir mucho. En tan corto tiempo, el tema de la comunicación y de el manejo emocional, me gustaría de pronto escucharle a Perfecto. esto, Alex, cómo lo hacen, cómo lo suelen. Bueno, es que hay Eso sería. diferentes inputs o, digamos, información cuando tú debes tomar un tiempo muerto. Evidentemente, no debes tomarlo cuando ya el jugador lo considera como una rutina, ¿no? Que es lo que solemos hacer todos, ¿no? Que es cuando el equipo se pone por detrás del marcador y utilizamos la primera parte de nuestra exposición para reclamar o de alguna manera denunciar o a veces para criticar algo que se está viendo en el juego que ellos ya lo conocen, ¿no? Yo creo que el tiempo muerto es una herramienta eficaz para cambiar algo, ¿no? O en algunos momentos me atrevería para mantener algo que crees que es correcto, que se está desarrollando en el juego, para reforzar, digamos, lo que se está viendo o lo que están interactuando tus jugadores, ¿no? Con respecto al oponente. Normalmente cuando utilizas una conversación donde tú eres el que ha pedido el tiempo y vas a ser el único que va a poder intervenir, de alguna manera limitan muchísimo algo que también puede proceder del jugador que te pueda ayudar, pero evidentemente en el momento que tú lo pides, parece que tu prioridad es más importante que lo que va a decir el jugador, ¿no? Yo en esto he estado mirando diferentes tipos de deportes profesionales, ¿no? Me sorprende cómo lo hacen en la NBA de baloncesto, en el cual primero hay una relajación por parte de los jugadores para llegar a una vuelta a la calma y donde los entrenadores hablan entre sí sobre aquello que pueden decir, porque solamente pueden decir 2 o 3 cosas muy claras, muy concretas, muy concisas y que realmente ayude al jugador no solamente a superar lo que está ocurriendo, a mantenerlo, a hacerlo mejor todavía, ¿no? Entonces, esa idea del sándwich de que tenemos que decir algo bueno, después meter aquello que puede de alguna manera provocar, digamos, un cambio de actitud por parte del jugador o de los jugadores y después volver otra vez a meter una idea positiva. Todo esto son herramientas muy eficaces. Para mí, lo importante es que en el tiempo muerto te sirva para mejorar lo que está ocurriendo en la cancha de juego. Entonces, dependiendo de lo que está ocurriendo, porque en este deporte creo que no existe la palabra nunca jamás, siempre está, digamos, la palabra depende o sin embargo como argumento más importante de lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces, no puedo en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, en un escenario que es tan complejo, tan variable, tan cambiante, y por supuesto que debe depender lo que está ocurriendo. Tendría que hacerme una idea de lo que está ocurriendo y sobre eso pues, comentar cómo actúo, ¿no? Pero me he considerado como tengo las mayores derrotas aceptadas de lo mal que he hecho en mis tiempos muertos. Y ya cuando me voy a una idea más táctica o estratégica de querer que hagan algo cuando lo hemos entrenado, ya llega el nivel de ego que realmente rompo el estanque que me siento el más grande de todos, el más torpe. Disculpa, pero tendríamos que ver ante una circunstancia muy concreta para poder contestarte algo concreto. Sigo diciendo que los que hacen daño al deporte son los que conceptualizan. Creo que en nuestro deporte no podemos meterlo en un marco de un cuadro y decir que esto es lo que vale. Todo está siempre bajo una pregunta. Depende. Depende de lo que esté sucediendo, depende de quienes están allí y lo que esté sucediendo con ellos. Total. Es que el escenario es tan amplio, donde hay tantos actores. Es un poco por eso que tú hablas en algunas de tus intervenciones del azar. Sí. El azar es un componente. Bueno, yo siempre, en el deporte siempre hablamos de la suerte o de la buena suerte, ¿no? Es un componente que está al azar, pero evidentemente hay que trabajar sobre esa casualidad. Yo creo que tenemos que entrenar, digamos, la casualidad un poco también, ¿no? Desde el punto de vista mental, sobre todo de que cuando tú planteas el plan A, el jugador tiene que saber que va a ocurrir cosas durante la competición que no son las que él está acostumbrado a entrenar
a pensar que puede ocurrir y entonces tienes que ir a esa idea de entrenamiento que el jugador tiene que interpretar, pero el juego no es aquello que él considera que tiene que ocurrir, que va a tener que dominar situaciones que no son lineales o que son entrenables o que han sido entrenables. Perfecto. Es, Alex, últimos 3 minutos, por favor. Comunicación como uno de los, como el cuarto elemento clave, entendiendo que hay comunicación antes, durante y después. Y allí Jorge Iván introdujo el tema del tiempo muerto y la comunicación al tiempo muerto, en donde me quedo con algo que dijo el profe Candelas. Lo que sea que hagamos es para que lo hagamos mejor. Lo que comuniquemos es para que hagamos algo mejor, ya sea cambiándolo, reforzándolo o manteniendo, pero que lo hagamos mejor. Comunicación, mi querido Alex, para redondear. Bueno, muy alineado. Hay algo que suscitó un poco cuando los estaba escuchando, que el tiempo muerto es un tiempo para mantener vivo el éxito del resultado. O sea, el tiempo muerto es un tiempo para mantener vivo el éxito del resultado del equipo. Y ahí pude identificar un triángulo que me pareció estratégico. Y es que si bien la mente del neuroentrenador proyecta para él las posibilidades para las que él está preparado, porque él va a ver las opciones desde su óptica, él necesita dos elementos complementarios, que son los dos puntos complementarios del triángulo, que es uno, lo que están viendo sus jugadores, porque eso es otra panorámica, pero hay un elemento que Jesús daba que me pareció de un alto valor transformacional en cualquier proceso de neuroentrenamiento deportivo, y es la lectura contextual. Es decir, leer el contexto en el que se están desarrollando todo, o sea, leer el contexto en el que se está desarrollando el juego es vital para mantener vivo el resultado final. Y en ese sentido, las posibilidades podría decir que son infinitas. O sea, y estoy muy alineado con Jesús en el sentido de que para cada situación habría que hacer una lectura contextual de cómo mantener vivo el resultado en ese momento. Y ahí es bien interesante. Entonces yo creo que la comunicación implica leer o reconocer lo que estoy viendo, las posibilidades que estoy viendo, reconocer las posibilidades que están viendo los jugadores y hacer una lectura del contexto en el que se están desarrollando todas las posibilidades. Eso es como que creo clave Perfecto. en todo proceso de comunicación. El triángulo, las posibilidades que ve el entrenador, las posibilidades que están viendo el jugador y el contexto o la lectura del contexto. Y con este triángulo maravilloso, mantener vivo el resultado, que lo decía el profe Candela. ¿Sí? ¿Te entendí bien? Sí. Bien, hagamos un recorderis de los 4 elementos que el día de hoy vimos. El primer elemento, ¿cuál fue, mi querido Alex? Tiempo de respuesta, bueno, intuición. Intuición allí. Luego nos fuimos y miramos brevemente 4 neuroprocesos, 4 dominios, mejor. Lo emocional, lo afectivo, lo mental y lo corporal como elementos claves y transversales, en donde el profe Candela dice, necesitan conocer a sus jugadores. No solo cómo juegan, sino cómo sienten, cómo piensan, cómo interactúan, cómo se relacionan. Y luego nos fuimos al tercer elemento en donde hablamos de 4 neuroprocesos. Tú lo pusiste allí en términos de, a ver si tengo bien claridad, y fue en términos de lo cognitivo. Sensación, lo decía el profe Candelas, lo perceptivo, la atención y la memoria. ¿Sí? Y allí nos traía un ejemplo maravilloso Jorge Iván, de la jugadora que tomó una decisión distinta, pero tenía una explicación perfecta de lo que estaba haciendo. Y el cuarto elemento lo introduce el profe Candelas y dice comunicación. Comunicación. Comunicación para mantener vivo el resultado o para cambiar el resultado. Y para allí tú introduces un triángulo donde dices lo que percibe y las posibilidades que percibe y puede comunicar el entrenador, lo que percibe y está leyendo el jugador y el contexto en el cual se está desenvolviendo. ¿Entendimos bien? Habiendo dicho esto, para cerrar este espacio, profe Candelas, un último elemento para despedir a nuestra audiencia. No, que me ha encantado esta reunión y esta interacción con vosotros. No conocía a Alex, es un placer igual que a ti también. Mauricio, me ha parecido una reunión de Jazz Session. No sé si lo pronuncio muy bien mi inglés, y además habiendo tenido un problema de ortodoncia. Pero me ha parecido una sesión de jazz maravillosa, ¿sabes? Donde hemos podido manejar tonos, registros a partir de uno y del otro.
Me parece que ha sido muy ilustrativa, ha sido un placer estar con vosotros y como siempre agradecerle a Jorge por sus amables palabras y sobre todo por su atención, reconocer que puedo aportar algo a este espacio me he sentido tan cómodo, de verdad. Profe No, es Candelas, pues, mil que, no, gracias. Mauricio, no, esto tiene que haber segunda historia parte. Vamos para una Estuvo segunda muy sesión. bueno. Sí, Listo. para la próxima, sí. Jorge Iván, tu balance. No, yo también yo creo que está en una posición, como les dije, arrancando a espectador en primera fila, o sea, aprendiendo, que creo que es de las cosas que más amo, aprender sobre la parte deportiva. Me gustó que esta charla la fuera un entrenador de balonmano, baloncesto, fútbol, o sea, de cualquier deporte, béisbol, y le va a sumar, porque todo lo que hemos hablado suma para todos los entrenadores, y creo que sí hay nosotros los entrenadores nos formemos en estos temas, aprendamos más. Y creo que en eso ustedes, que son los que lideran estos procesos, nos pueden dar luces de cómo podemos hacer parte de estos procesos que ustedes mismos presentan. No, yo feliz de estar aquí y el honor de estar con una eminencia como Alex y como Jesús, que es de los entrenadores que es para todos un referente. Perfecto. Alex, tu cierre, por favor. Pues confirmo lo que sentí desde el principio, muy nutritivo, exquisito, y yo siento que es importante comprender que el futuro y el presente del deporte de alto rendimiento está en la capacidad que tengamos para darnos el permiso de conocer el papel protagónico que juega el cerebro del entrenador, de los jugadores, en el resultado de un juego. Entonces, Jesús, de verdad, qué exquisito, como un buen vino, conversar contigo. Delicatencia. Mauricio, gracias por la maestría en la que facilitaste esta conversación tan bonita y tan poderosa. Y Jorge Iván, un gran honor y felicitarte por haber provocado esta conversación que sé que a muchas personas les va a agregar mucho valor a su proceso de formación. Bien, para terminar, quisiera preguntarle al profe Candelas. Maestro, ¿se le mide a una segunda tanda? Lo que más me apetece en esta vida es escuchar a gente con la cual puedo aprender y he aprendido, con lo cual encantado. Vale, listo. Alex, ¿estarías dispuesto para una segunda tocata de jazz en neuroentrenamiento? Por favor, Ya o cierto. sea, Alex, por favor, listo. Y yo necesitamos encantado. un tercero que nos acompañe desde la perspectiva de la complicidad. Jorge Iván, ¿nos acompañarías en un tercer elemento, un tercer encuentro, un segundo encuentro? De los tres, yo soy el que más aprendo. Yo soy aquí el más novato, entonces yo soy un aprendiz, las veces que sea. Bien, voy a cerrar con una frase del profe Candelas. La comunicación no empieza ni termina con lo que digo. Va mucho más allá de eso, ¿verdad, profe? Totalmente de acuerdo. Habiendo dicho lo anterior, prepárense, porque vamos a hacer unos tips, unas cápsulas bien interesantes. Si ustedes de verdad quieren entender la importancia de la neurociencia aplicada a cualquier deporte, no solamente al futsal, que en este momento pues tenemos al gran entrenador Jesús Candelas, que sin lugar a duda, además que desde la sencillez, nos ha provocado una conversación maravillosa. Tenemos que reconocer el estatus donde él está. Juega en las grandes ligas, aportó un desarrollo absolutamente impresionante. Y para cerrar este conversatorio simplemente quiero decirles gracias. Gracias por acompañarnos y vamos a estar en un próximo encuentro, ya tendrán noticias de nosotros y vamos a seguir conversando de algo que nos apasiona. Cómo llevar a nuestro equipo a un desempeño de altísimo nivel. Cómo lograr que nuestro equipo pase del punto A al punto B y de allí, como lo dice mi hijo de 3 años, al infinito y más allá. 2000 gracias a los presentes. Gracias, profe. Gracias, Jorge Iván. Gracias, Alex.